Hola mis queridos amigos de Aries, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te damos la bienvenida mi gatita Maya y yo, y te queremos invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el momento. También aquellas bendiciones que vienen para nosotros, porque yo sé que son millones de bendiciones. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. También quiero invitarte a que se suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También ahí en la descripción de este video unos enlaces para que hagas unos rituales de un decreto de abre caminos para limpiar el huevo. También está un link para que consultes cuál es tu signo ascendente, ya que es fundamental para completar la lectura del día de hoy que mires cuál es tu signo ascendente. Bueno, también te quería invitar a que miremos el día de hoy un mensaje general que hay de tus angelitos el día de hoy para ti que estás viendo este horóscopo. Bueno, vamos a verlo por un ladito porque aquí está mi gatita Maya. Dice, lo divino te ayuda a gobernarte, mi querido amigo y amiga. Bueno, te está diciendo esta cartita, este angelito, que hay cosas que tú tienes que aprender a controlar en tu vida. Tu temperamento, tal vez tus actitudes, tus palabras, y hay una ayuda de lo divino para ti. Si tal vez esto se te está haciendo tan difícil, busca ayuda en tus guías espirituales. Ellos te van a ayudar con esta situación, ya sea que pongan en tu camino, no sé, meditaciones, oraciones, tal vez hacer algún deporte, algún ejercicio, alguna actividad lúdica que te permita canalizar ciertas energías que acumulas tuya, que acumulas a diario y que tal vez no las sabes expresar de una manera adecuada. Bueno, te envío mucha luz, mucho amor y vamos para adelante. Ahora vamos con la lectura para mis queridos amigos y amigas que están en una relación. Bueno, ya sabes que no importa si estás en contacto cero o tal vez podría ser una relación, una lectura en espejo, mi querido amigo y amiga. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Bueno, la verdad lo que siente por ti tu persona especial es un sentimiento que no sé, tal vez venía de una relación anterior y se involucró contigo, ¿ya? A ratos piensa y siente que lo que siente por ti como que no es muy adecuado. No digo que no te quiera, pero a veces tiene como esos sentimientos, como esos pensamientos de que lo que siente por ti no es nada adecuado, pero de que te quiere, te quiere. Es una persona que ha tenido bastantes problemas y dificultades para estar en la relación que está contigo en este preciso instante. Tu persona especial te ve a ti como un príncipe, como una reina, como un rey. Es una persona que realmente te quiere, te ama y que quiere seguir adelante contigo. Te ve como una persona honesta, equilibrada, muy generoso, muy generosa, y la verdad es que piensa lo mejor de ti. A veces tal vez podría estar, no sé, dudando no acerca de sus sentimientos, sino de pensando en todo aquello que ha tenido que sacrificar para poder estar contigo. Vamos a ver ahora qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, salir de ciertos problemas y dificultades que ustedes están teniendo, va a haber algún tipo de imprudencia que van a cometer o uno de ustedes dos o los dos, ¿ya? Algún tipo de imprudencia, no sé, alguna actitud, algo que los va a llevar a ustedes a discutir, a pelear. No es una infidelidad, ¿ya? Pero sí van a tener una discusión bastante fuerte de la cual van a salir bien, muy bien, súper bien. Tal vez podría ponerse como en peligro la relación de ustedes, pero a la larga no, van a poder salir bien adelante de esta situación. Se van a compenetrar más después de este problema, esta dificultad que van a tener, van a estar mucho mejor. Problemas y dificultades como lo tienen cualquier tipo de relación, pero ustedes son personas maduras, son personas que saben llevar bien las cosas a pesar de los problemas y dificultades que puedan llegar a tener y salen adelante con su relación. Vamos a ver qué consejo me les dan hoy los angelitos, qué guía me les dan sus angelitos el día de hoy. Mira, la naturaleza es tu consejera, mi querido amigo y amiga. En la naturaleza siempre para que algo viva, algo tiene que morir. ¿A qué tienen que morir ustedes como relación? Actitudes, palabras, tal vez cuestiones a las cuales ustedes tienen que
no sé, para qué permitir que la relación de ustedes avance, para que la relación de ustedes siga. Hay cosas a las cuales ustedes van a tener que morir y renunciar. No digo a sus cosas personales, a sus sueños personales o a ustedes como dignidad, como personas individuales, no. Aquellas cosas negativas es de lo que yo estoy hablando, aquellas cosas que perjudican la relación de ustedes. Vamos a ver qué les dice el tarot egipcio el día de hoy. Esta es la carta de la premeditación y está de manera derechita. Esta carta me habla acerca de los ataques que tienen ustedes como relación, como pareja, de personas de su entorno, personas que no están de acuerdo con la relación de ustedes y que los están atacando a ustedes fuerte, fuerte, fuerte. Tienen que alejar a esas personas de ustedes, de la relación de ustedes, del entorno de ustedes, porque los pueden estar afectando muchísimo. Pueden mellar la relación de ustedes y hacer que de pronto fracasen. Bueno, ese es el consejo que les da el tarot egipcio a ustedes el día de hoy. Mucha luz, mucho amor para ustedes y a seguir adelante si ese es el deseo de ustedes, mis queridos amigos y amigas. Ahora vamos a ver la lectura para mis queridos y queridas que están solteritos y solteritas en esta ocasión, en este día de hoy. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Bueno, tú estás cumpliendo tus sueños, tus anhelos con relación a tus cuestiones personales, ya a tus cuestiones personales muy bien. Ya en cuestiones económicas, al parecer has tenido ciertas pérdidas económicas, pero esto va muy relacionado, va muy de la mano con ciertas desórdenes en tus gastos, en tus presupuestos, no sé, tal vez te has gastado más de lo que te debías gastar y por eso te has visto como disminuido en tu cuestión económica. Entonces ten cuidado con esta situación. Aparte, a pesar de esto, a pesar de que estás pasando dificultades, pero tienes el apoyo de tu familia. Hay un familiar tuyo que te llega como con cierta sorpresa a decirte, bueno, estás pasando dificultades en este momento, en este instante, y yo te voy a ayudar, yo te voy a colaborar. Es una persona que te quiere, que te estima muchísimo y que te va a ayudar a salir de este mal paso en el que estás en este preciso instante, en este momento. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, no sé, hay personas en tu entorno laboral con las cuales tú vas a tener ciertos problemas, ciertas dificultades, porque no van a haber cosas muy claras ya en el trabajo, en la economía, algo así. No va a haber algo muy claro y se te van a presentar problemas, dificultades con personas cercanas a ti, de tu entorno laboral. Bueno, no pierdas la esperanza porque esos problemas, dificultades los puedes solucionar, pero vas a tener que trabajar en ello ya para solucionar esos problemas y dificultades. Bueno, tal vez hay una persona con la cual tú estuviste involucrado, involucrada sentimentalmente, que te va a hacer como unas escenas de celos, a pesar de que ya no está contigo, pero es una persona que aún no te suelta, es una persona que aún se quiere involucrar en tu vida, que quiere estar en tu vida, pero que no te quiere soltar. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy, qué consejo te dan. Mira, este angelito es totalmente espectacular. Entenderás un misterio del alma. Bueno, vas a entender por qué estás aquí en este planeta. Dentro de las 4 semanas siguientes vas a tener un encuentro contigo mismo, con alguna divinidad. Algo va a pasar sobrenatural en tu vida que te va a llevar a entender por qué estás aquí, por qué estás viviendo ciertas cosas, por qué no te suceden unas, por qué te suceden otras. Y eso te va a dar a ti paz y tranquilidad para seguir adelante con tu vida. Vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio para ti que estás solterita y que consultas tu horóscopo el día de hoy. Mira, esta es la carta dice el intercambio y está de manera derecha. Bueno, esta carta me habla acerca de ciertas discusiones y problemas y dificultades de lo que te está hablando ahora, pero cuestiones desavenencias con personas que no van a poder entender ya, con quienes no te vas a poder poner de acuerdo. Y mira, esto me habla acerca de que son personas con las cuales, o sea, estas discusiones como que no van a llegar a ningún acuerdo. Pero entonces tú te vas a tener que armar de paciencia, de mucha sabiduría, de mucha tranquilidad para poder salir adelante de esa situación con esas personas de tu entorno laboral. Bueno, mucha luz, mucho amor para ti y sigue adelante, mi querido amigo y amiga. Bueno, ahora vamos a seguir con mis queridos amigos y amigas que están preguntando el día de hoy por su economía. Bueno, vamos a ver. En estos momentos estás teniendo problemas y dificultades y son cuestiones, o sea, ya, o sea, se ha dado.
has tenido unas pérdidas bastante grandes, bastante serias para ti y esto te está causando a ti bastante ansiedad, bastante depresión. Pero las cartas me están diciendo que si tú cambias de estrategia, esto podría mejorar, ¿ya? No te empeñes ya tanto en este proyecto, en este negocio que no te está dando resultado. No te digo que lo sueltes ya mismo, sino que mires otras opciones, ya mires otras opciones para que puedas salir de esa dificultad, de ese problema que tienes en este preciso instante, en este momento. Vamos a ver qué te aconsejan los angelitos a ti el día de hoy. Mira, ese angelito te dice, cuida tu equilibrio mental. Mira, esta cuestión económica, este desfase económico que tú tienes en este momento, al parecer te está trayendo a ti falta de sueño, tu tranquilidad se ha venido al traste. Este agente me está diciendo que tú tienes que tomar distancia, respirar para poder tomar una buena decisión. En este momento, con la cabeza caliente, no vas a poder tomar buenas decisiones. Lo único que vas a hacer es seguir fallando, seguir cometiendo errores y no vas a llegar a ninguna parte con esta situación. Entonces, primero cuida tu salud emocional, tu salud mental para que puedas tomar buenas decisiones. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio el día de hoy para ti que estás preguntando por tu economía. Esta es la carta de la consumación y está de manera invertida. Esto me está diciendo acerca de esta cuestión de que tú como que no te estás queriendo dar cuenta de que tal vez el negocio, la actividad económica en la cual tú estás es algo que ya realmente no se va a dar, que tienes que mirar para otro lado, que tienes que girar hacia otro lado, mirar otras opciones. Ya no te empeñes más en ese negocio o en ese plan que tú estás viendo que fracasa y fracasa. No, ya mira hacia otro lado, otras opciones, porque si te empeñas en eso vas a seguir perdiendo cada día más y más. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.